Hola, te doy la bienvenida a otro video más del canal. En este vamos a hablar, bueno, vamos a continuar con cómo iniciar con Padline CICD. Esta es la continuación de un curso que había abandonado porque pensé que no había apoyo, pero vamos a mostrar por qué lo pensé. Porque lo estoy retomando gracias a varias personas que me han dicho, oye, continúalo, continúalo. Entonces, les muestro. Si vamos a mi canal y vemos el último video que acabo de lanzar, lleva 3 días y tiene 300 vistas y un montón de comentarios y varios me gusta. Pero si vamos al último video del curso que estamos iniciando justo, bueno, que estamos a punto de terminar, tiene 121 días, pero solo 500 vistas. Yo pensé que simplemente la gente de mi canal no lo quería ver y por eso no lo continué. Pero bueno, vamos a terminarlo gracias a esas personas que lo están pidiendo. Vamos a la última parte. Si retomamos un poco, habíamos quedado que lo mínimo que debería tener un pipeline es esto: un desencadenador, un procesador, un notificador y un mecanismo de despliegue. Esto ya hemos abarcado los dos primeros y faltan los dos últimos. Así que vamos a empezar con eso. La sesión de notificación debe ser tomada de la siguiente manera. Siempre tienes que guardar la información de todo el proceso en algún lado. A esto lo llamamos los logs. Bueno, este log lo vas a dejar en algún sitio que pueda ser accesible por las personas involucradas en el proceso de despliegue. Puede ser para los desarrolladores, para el equipo DevOps, para el equipo Cloud. Es más, para mí que todos ellos puedan tener información, especialmente cuando falla el pipeline. ¿Por qué cuando falla? Porque alguien tiene que hacer algo para que eso funcione. Del resto, podría simplemente estar allí y a las personas los van a consultar de vez en cuando. Eso te lo aseguro. Siempre, siempre va a ser consultado cuando falle, pero cuando no falle a nadie le interesa el log. ¿Ok? Ahora, las herramientas de envíos de mensaje también deben estar involucradas acá. Tienes que notificar solo si ha terminado el pipeline correctamente y si ha fallado. Esas son las únicas cosas que debes mostrar, que debes notificar. Puede ya ser un mensaje en un chat, puede ser en Slack, puede ser en Teams, puede ser donde sea, pero solo el final. Tal pipeline ha terminado, tal pipeline no ha terminado porque falló en esto. ¿Entienden? Tiene que ser, las notificaciones no pueden ser por cada uno de los pasitos o a cada rato o se ha lanzado algo. No, porque llega a ser una especie de fatiga de mensajes. La gente va a dejar de prestarle atención a ese canal, a ese tipo de mensajes, ¿entienden? Entonces tienen que mandar exactamente cuando haya funcionado o cuando haya fallado y lo puedes enviar a correos, chat, a donde sea. El hecho es que le llegue a los involucrados. ¿Y quiénes son los involucrados? Bueno, eso ya tendrás que negociarlo con los equipos. Pasemos al siguiente. En cuanto a mecanismos de despliegue, tenemos que los mecanismos de despliegue pueden ser continuos o no. Es decir, pueden ser parte del proceso de integración, pruebas y al final despliegue, o solo pueden ser despliegues. Despliegues que se van a lanzar de manera manual. Es decir, que yo voy a ejecutarlo. Yo soy el trigger o yo tengo un mecanismo aparte que hace el disparo de ese despliegue. ¿Entienden? Entonces tenemos dos. El que forma parte de todo el proceso de CICD, que por eso es integración y despliegue, que viene después de que el artefacto esté probado o esté listo. El artefacto debe estar listo para ser desplegado. Puede hasta saltarse las pruebas, pero no debería. Pero puede saltarse las pruebas. O las pruebas pueden estar después del despliegue. El orden aquí depende mucho de cómo se ha pensado que se debe evaluar, cómo se ha pensado, cómo se debe hacer las pruebas para el software que estás desplegando. Y también el despliegue puede estar separado, puede estar simplemente solo. Es decir, después que se hacen todas las pruebas, después que se hace toda la integración, la compilación, todo, el artefacto está guardado en algún sitio y yo como desarrollador digo, mira, quiero la versión X y la quiero colocar en mi ambiente
para hacer algunas pruebas y ya. Y vengo y me lo descargo con simplemente darle al botón de despliegue y apuntar al ambiente. ¿Entienden? Entonces pueden estar así. Puede haber continuo o no continuo. Ok, los mecanismos de despliegue dependen mucho de tres cosas. Dependen del ambiente, es decir, no es lo mismo lanzar tu aplicación dentro de una instancia de EC2 o de una VM que lanzarlo dentro de un contenedor dentro de un Kubernetes, por ejemplo, o un ECS dentro de un cluster. Cambia mucho por ¿cómo se llama? El ambiente final. Ok, voy a dar otro ejemplo. Imagínate que tienes una aplicación y la necesitas colocar dentro de un sistema como un clúster. Entonces, todo el mecanismo de despliegue va a cambiar porque necesita lanzar comandos que le permitan interactuar con ese clúster. En cambio, si lo vas a meter dentro de una VM, necesitas que el pipeline y justo el mecanismo de despliegue logre acceder a esta VM y justo allí descargue el artefacto y logre ejecutar los comandos de levantamiento de la aplicación. Entonces, para el caso del clúster, necesitas comandos que sean exclusivos para el clúster. Tú no vas a entrar dentro de la instancia del clúster, solo le vas a decir al clúster, oye, y tengo esto, levántalo. Y el clúster se encargará, porque para eso son los clústeres de, como por ejemplo ICS y Kubernetes. Ahora, en la instancia, tú debes tener más control. Entonces, van a ocurrir cosas como no tienes conectividad, te faltan permisos. ¿Entiendes? Ya allí vas a tener que configurar un montón de cosas adicionales. En cambio, en el clúster no. Por eso digo que dependes mucho de la infra. Y si vamos un poquito más adentro, también vas a depender del software. No es lo mismo. Vamos a poner la misma infra, pero ahora doy otro ejemplo, ¿ok? Imagínate que ahora tienes una infra en donde tú vas a lanzar en una VM tu aplicación, pero esta no tiene Docker y tienes otra en donde sí hay Docker. Entonces aquí ya hay una diferencia de software y los comandos cambian también. Entonces, tu mecanismo de despliegue para la primera se va a tener que conectar vía SSH, por ejemplo, y descargarse el aplicativo, el artefacto, y ejecutar comandos que levanten ese artefacto. Si es un Java, tendrás que tirar comandos de Java. Si es un Go, tendrás que tirar comandos de ejecución, pero de Linux. Si es un PHP, seguramente tendrás que descargarte todas las carpetas y lanzar cosas. Ahorita hablamos de los lenguajes, pero ya creo que vas notando que también hay una diferencia por lenguaje, ¿verdad? Ok, entonces la siguiente parte vendría siendo, en el segundo caso, que vendría siendo con Docker. Aquí ya no importaría tanto el lenguaje porque se supone que eso ya está dentro del Docker. Entonces necesitaría simplemente ejecutar comandos de Docker, es decir, un Docker run más la imagen y se levantaría. ¿Entiendes? Hay diferencia simplemente por software, aunque la infra sea igual. Entonces tenemos que el ambiente cambia y el ambiente puede tener diferencias en infra y diferencias en software. ¿Ok? Pasemos al lenguaje para no hacerlo tan largo. Si te diste cuenta en el ejemplo anterior, y cuando estabas con un lenguaje tenías que tirar algunos comandos, cuando estabas con otro tenías que tirar otros. Esto es importante porque el mecanismo de despliegue depende mucho del lenguaje, si es un lenguaje interpretado o un lenguaje compilado. Si es un lenguaje compilado es mucho más fácil porque te buscas el artefacto y lo ejecutas. Pero si es un lenguaje interpretado, te tienes que a veces descargar todas las dependencias, tener todo un paquete como por ejemplo en PHP que te tienes que descargar todas las carpetas del proyecto y tenerlos allí, exactamente en una carpeta que el servidor lo entienda, que allí tiene que buscar las cosas. Entonces aquí ya tenemos que nuestro mecanismo de despliegue también depende del lenguaje. Y por último, la estrategia. Hay diferentes estrategias, tienen un montón de nombres, pero al final lo que se trata es de cómo vamos a eh, desplegar la aplicación dentro de entornos cuando tienen muchas
instancias, muchos ambientes. O sea, por ejemplo, digamos que tienes una aplicación que está copiada en tres instancias por temas de disponibilidad. Entonces tienes tus tres instancias y necesitas actualizar la nueva versión del software. ¿Cómo despliegas? Entonces tienes varios mecanismos. El mecanismo sería, por ejemplo, ir reemplazando uno a uno o sacar un ambiente aparte con tres instancias, subir tu versión allí, después que esté todo ok, agarrar el balanceador que está al frente de todas las instancias y hacer que apunten a tus nuevas y las viejas las apagas. Esa es otra. Y así, hay un montón. Bueno, tu mecanismo de despliegue depende mucho de la estrategia. Cuando estamos hablando de clusters, por ejemplo, ICS o Kubernetes, esos clusters te administran el tema de la estrategia. Por eso son muy buenos, porque allí tú puedes configurar las estrategias que quieras y no la tienes que estar inventando tú. Así que bueno, y para no alargarlo, los mecanismos de despliegues dependen de estas tres cosas y espero que haya quedado claro. Si no, déjame escrito en los comentarios del video y veo si saco un video específico de esto haciendo, no sé, imágenes o quizás hasta una prueba física. Ok, y por último, todos estos mecanismos de despliegues necesitan herramientas de tercero. No es lo mismo lanzar en una máquina virtual, como una, por ejemplo, una EC2 de Amazon, tu proyecto, tu aplicación, usando SSH, cuando podrías usar Code Deploy. ¿Entienden? Hay diferencia. Code Deploy te ayuda, pero tú también lo podrías hacer con SSH. Pero Code Deploy te da más ventajas porque está hecho para eso. Entonces, tú puedes en tu mecanismo de despliegue, agregar herramientas de tercero que te faciliten la vida. Por ejemplo, en QCTL, que es una aplicación CLI de Kubernetes, te permite lanzar aplicaciones nuevas en pods con simplemente comandos. Obviamente ya necesitas otros procesos porque, por ejemplo, tu aplicación debe estar puesta dentro de un registry de Docker. O sea, tu aplicación debe ser un Docker y debe estar dentro de un registry que el clúster pueda acceder. Normalmente si estás en una nube, esa nube tiene su propio registry y tiene muy fácil acceso, con darte permiso sería suficiente. Entonces, acá QCTL es una herramienta que puedes usar para tu mecanismo de despliegue que es brutal, es demasiado bueno. Pero estoy hablando de ciertas versiones de aplicaciones que se podrían meter en Docker. Tú lo podrías lanzar con QCTL. Ahora, hay otras herramientas, como por ejemplo herramientas que te permiten lanzar aplicaciones serverless dentro de Lambdas. Estas herramientas también pueden ser usadas para despliegue. Y hay otras que te permiten hasta levantar infraestructura, que también la podrías poner en tu mecanismo de despliegue. Un mecanismo de despliegue que te permita no solo lanzar la aplicación, sino lanzar la infraestructura o parte de la infraestructura que va a soportar esta aplicación. Eso ya es un poquito más complejo, pero al final, si estás metido en este mundo, seguramente lo vas a hacer. Y tranquilo, las herramientas que están hechos para eso te van a facilitar la vida. Bueno, en resumen tenemos que las notificaciones son importantes, tienes que tener un log de todo lo que pasa en tus despliegues y tienes que avisar si falla o está todo correcto. ¿Ok? Recuerda no cansar a las personas con los mensajes. Y tienes que negociar quién recibe qué mensajes. Y los mecanismos de despliegue dependen de varias cosas y hay herramientas que te ayudan. Los que dependemos son del tipo de ambiente, ya sea a nivel físico o a nivel lógico, también de la estrategia y otra que se me olvidó, y el lenguaje, claro. Y entre las herramientas de terceros hay un montón y dependen del software que vayas a lanzar y de las características de la infra. ¿Ok? Bueno, eso es todo en la parte teórica, eso es todo lo mínimo que necesitas para crear un CICD. En los siguientes videos vamos a estar hablando de
ya la práctica de cómo llevar esto. Vamos a hacer un Padline y en el Padline vamos a ver las cuatro cosas mínimas y ya después vemos si le metemos pruebas. Depende también del apoyo de ustedes, porque no sé hasta dónde llevar esto. Bueno, nos vemos muchachos.